El aire en el centro de operaciones estratégicas era frío y tenue, cargado con el silencioso zumbido de los servidores que procesaban un mundo de datos. En la pantalla principal, un campo de batalla simulado se llenaba de alertas rojas, cada una un punto de fallo, un operador fantasma, una misión cancelada. Ante mí estaba el comandante Thorne, un sello condecorado cuya confianza era un arma en sí misma. Me miró de arriba a abajo, con una sonrisa burlona y condescendiente, dirigiéndose a la sala más que a mí. Muy bien, fuiste tú quien marcó nuestro plan de inserción. A ver, ¿cuál es tu indicativo, princesa? Una oleada de risas condescendientes recorrió a los operadores detrás de él. Dejé que el sonido me inundara. Un ruido familiar en una habitación nueva, la misma indiferencia que había sentido en las vacaciones familiares y los congresos académicos. Sostuve su mirada, con una expresión en blanco cuidadosamente elaborada, y dije dos palabras: Reaper 0. La risa no se detuvo. Se ahogó en el aire, reemplazada por la repentina y brusca inhalación de 3 hombres diferentes en la habitación. El rostro de Thorne palideció y su sonrisa burlona se transformó en una máscara de horror incipiente. Conocía el nombre. 3 semanas antes, me encontraba en un campo de batalla diferente, uno de sonrisas educadas y brindis en la Academia Naval. El evento era una cena formal para celebrar la carrera de mi padre, el almirante Rhett Jensen, un hombre cuya identidad se fundía con su gloria militar pasada y una obsesión inquebrantable por los guerreros de primera línea. Me paseó como una curiosidad antes de detenerse finalmente frente a su invitado de honor. Era el comandante Thorne, el hombre que mi padre presentó con orgullo a sus colegas como el hijo que siempre quise. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, una despedida casual de toda mi existencia. Mi padre me señaló con un gesto de la mano. Su voz resonó para que todos la oyeran. «Es brillante, pero es un desperdicio», declaró, con la voz llena de arrepentimiento performativo. «Ella está moviendo píxeles para el inútil en una oficina sin ventanas, mientras hombres como tú están en la punta de lanza». Era el mismo discurso que había escuchado 1000 veces, una amarga cantinela que resonaba. La vez que descartó mi doctorado como un montón de lectura para un papel. Esta vez, sin embargo, fue una actuación pública para un público al que necesitaba impresionar. Lo vi todo. Los años en que pasó por alto mis premios académicos para poner otra de sus medallas en la vitrina. Thorne interpretó su papel a la perfección, tratándome con una lástima divertida que, de alguna manera, era peor que el desprecio absoluto. Se inclinó hacia mí, con una voz cargada de fingida sinceridad. «¿Y entonces te dejo un lindo cordón?», su pregunta, la risa estruendosa de mi padre. Fue el peso final que zanjó una década de pequeños desaires. Permanecí en silencio, con un frío y duro nudo de furia apretándome el estómago. Una promesa para mí misma formándose en la silenciosa oscuridad. No lucharía contra él en sus términos. Lo sometería a los míos. Thorne sonrió, disfrutando de la aprobación de mi padre. Vieron a un analista de datos discreto con una chaqueta elegante. No tenían ni idea de que estaban hablando con el arquitecto de la Operación Sombra Nocturna, la misma misión que le valió a Thorne su última medalla. Para comprender el ajuste de cuentas que se avecinaba, hay que comprender las 2 vidas que me vi obligado a vivir. Vivir 2 vidas significa convertirse en un experto en cambiar de código. En casa, el código era la deferencia. Las reuniones familiares siempre se celebraban en el territorio de mi padre, tanto literal como figurativamente. Él se quedaba de pie junto a la parrilla, con las pinzas en una mano, presidiendo la corte. Sus historias eran siempre las mismas, historias de aviación naval, de tormentas superadas en alta mar, de una especie de claro heroísmo masculino que parecía una pieza de museo. Sus antiguos compañeros de la Marina escuchaban cautivados, mientras el resto de nosotros cumplíamos nuestros roles entre el público. Mi hermano Mark, quien dirigía una exitosa empresa de logística, siempre era elogiado por su éxito práctico y real. «Mark hace las cosas», decía mi padre, dándole una palmadita en la espalda.
Traslada las cosas de A a B. Simple, honorable. El resultado es evidente. Sin embargo, mis contribuciones siempre se presentaban como algo esotérico y ligeramente vergonzoso. Tenía una lista rotativa de apodos para mí, pronunciados con una risa que no ocultaba del todo la decepción. A veces era la bibliotecaria, un título que evocaba estantes polvorientos y una irrelevancia total para el mundo moderno. Otras veces era mi pequeño fantasma, un término que hacía que mi trabajo clandestino pareciera un disfraz infantil de Halloween. Se lamentaba con sus amigos. Ella piensa demasiado, ¿sabes? Una pena que no quisiera una comisión de verdad. La Marina podría haberle sacado partido si tan solo hubiera seguido órdenes. Cada palabra era un edificio de piedra cuidadosamente colocado, un muro entre su mundo y el mío, un mundo que se negaba siquiera a visitar. Recuerdo que un domingo por la tarde cometí el error de intentar salvar esa brecha. Intenté explicar el concepto de análisis predictivo, cómo usaba patrones en vastos océanos de datos para pronosticar y prevenir amenazas antes de que se materializaran. Estaba realmente entusiasmado con un gran avance. Hablaba sobre vulnerabilidades de red y respuestas asimétricas que podrían salvar vidas sin disparar un tiro. Mi padre me escuchó con la mirada vacía y paciente que solía reservar para los teleoperadores. Cuando terminé, no me preguntó nada sobre mi trabajo. En cambio, me dio una palmadita en la mano y dijo: «Qué bien, querida, pero ¿con todo ese pensar te queda tiempo para conocer a un buen militar? ¿Un piloto?» Quizás. Fue un bloqueo total, un brutal recordatorio de que mi mente solo era valiosa para él. Si pudiera asegurar un futuro tradicional, lo entendía. El contraste con mi otra vida no podría haber sido más impactante. Ese mundo era un lugar de silencio absoluto y una gravedad inmensa. Dentro del esquife, la sensible instalación de información compartimentada. No había charlas intrascendentes, ni palmaditas en la espalda, solo el zumbido sordo del control de temperatura y el peso de los secretos que albergaban las paredes. Aquí, mi pensamiento no era una desventaja. Era el principal activo estratégico. Estaba informando a un panel de oficiales superiores, coroneles y comandantes, cuyos rostros reflejaban la seriedad de su trabajo. A la cabecera de la mesa se sentaba mi aliado, el General Casey, director de nuestra fuerza de tarea del Cuerpo de Marines de EEU, un hombre que valoraba la inteligencia por encima de todo. No le importaba mi género ni mi falta de uniforme, le importaban mis resultados. La operación en pantalla era importante, una captura planificada de un objetivo de alto valor visual que llevaba meses preparándose. La vida de 2 docenas de operadores dependía de que la información fuera perfecta, pero yo había encontrado algo, un fantasma en la máquina que todos los demás habían pasado por alto. El análisis oficial de señales indica que la red objetivo está oscura. Empecé con voz firme y clara, pero no es oscura, es un susurro. Abrí mis propios datos en la pantalla principal, mostrándoles las tenues y casi imperceptibles migas de pan digitales, las ráfagas de datos de microsegundos perfectamente enmascaradas para parecer ruido de fondo. Era una trampa elegante y sofisticada. «Nos esperan», dije claramente. El plan principal de entrada consistirá en llevar a nuestros operadores directamente a una caja de exterminio. No hubo debate, no hubo preguntas condescendientes sobre mis sentimientos ni mi vida personal. Los oficiales en esa sala entendían el lenguaje de los datos, del riesgo, de la vida o la muerte. Vieron la lógica, la prueba fría y contundente de mi análisis. El general Casey se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la pantalla donde había trazado la emboscada digital del enemigo. Miró a los demás comandantes con expresión sombría y luego me miró a mí. Sus siguientes palabras no fueron una sugerencia, fueron una orden que reajustó toda la operación y la seguridad de sus hombres. «Detén la operación», dijo con voz tranquila pero rotunda. «Sigue el plan de entrada alternativo de Reaper Zero. Su análisis es la ley». En ese momento, no era ni hija ni espía. Era Reaper Zero, y mi palabra era ley.
Después de una cena familiar particularmente agotadora, estaba ayudando a recoger la mesa cuando mi madre, Carol, una mujer que creía que mantener la paz era más importante que reconocer la verdad, me acorraló en la cocina. Se sonó las manos, su rostro era una máscara de compasión ansiosa que había llegado a temer con los años. Cariño, tienes que dejar que tu padre cuente sus historias, susurró como si las paredes la escucharan. Es de otra generación. No entiende tu mundo. Y, francamente, creo que le asusta. Durante años había aceptado esa excusa. Yo asentí, haciéndome más pequeño para proteger su frágil orgullo. Pero al oírlo esa noche, tras ver el respeto que me inspiraban hombres como el General Casey, la excusa finalmente se desvaneció. No era que mi padre no lo entendiera. Era un brillante estratega por derecho propio, un almirante que había comandado flotas. Entendía la complejidad, la verdad era más fría, más aguda. No la comprendía porque nunca lo había intentado. Había elegido voluntariamente la ignorancia porque mi realidad, un mundo donde una mujer, su hija, podía ejercer un poder inmenso desde una habitación silenciosa llena de computadoras, era una amenaza fundamental para la suya. Su mundo se basaba en una fuerza física evidente, y el mío era un idioma que él simplemente se negaba a aprender. Durante años, intenté ganarme el respeto de mi padre en su idioma, el idioma del honor y el servicio, pero él solo respetaba los símbolos de poder que reconocía. Así que decidí que era hora de dejar de traducir. Era hora de que él y su niño dorado, Thorn, entraran en mi mundo y se sometieran a mis reglas. Al salir de casa de mis padres esa noche, el familiar dolor de la humillación se había desvanecido en algo completamente distinto. La ira ardiente y confusa se había disipado, se había consumido, y la había reemplazado una claridad fría y serena. Durante años, había intentado ganar una discusión emocional con personas que se negaban a escuchar. Fue una estrategia fallida. Mi padre y el comandante Thorn no se guiaban por la emoción ni la empatía. Operaban con poder, protocolo y una clara jerarquía de quién importaba y quién no. Discutir con ellos era como intentar razonar con un gesto de título. Así que dejé de hacerlo. Decidí que ya no buscaría su aprobación ni comprensión. En cambio, les proporcionaría una corrección procesal del expediente. Esto no se trataría de venganza, no de la forma en que ellos la entenderían. Se trataba de corregir un conjunto de datos defectuoso. Su percepción de mí era inexacta y estaba causando un error sistémico en nuestra dinámica. Mi objetivo era simple: presentarles una nueva verdad innegable en un contexto formal donde los hechos no pudieran descartarse y donde mi autoridad fuera la última palabra. Un ejercicio de preparación obligatorio programado para el mes siguiente sería el escenario perfecto. 2 días después, estaba en la oficina del General Casey. Me paré frente a su escritorio y presenté mi solicitud en el lenguaje formal y preciso de nuestro mundo. No mencioné a mi padre ni la cena. Simplemente cité una cláusula del artículo 3, párrafo B, de la Carta del próximo ejercicio sobre las pruebas de estrés interinstitucionales. Propuse que, para probar de verdad nuestra nueva estrategia de ciberguerra, necesitábamos un equipo rojo de élite, una fuerza enemiga agresiva, demasiado confiada y con tácticas predecibles. Recomendé el equipo SEAL del comandante Thorn. Sabía que el ego de Thorn jamás le permitiría desaprovechar la oportunidad de demostrar que su equipo era el mejor, sobre todo frente a un público VIP. El General Casey escuchaba con rostro impasible, pero vi un destello de comprensión en sus ojos. Conocía la reputación de mi padre y sabía cómo los hombres de esa generación solían ver a los analistas como yo. Vio la brillante y fría estrategia que se escondía tras el procedimiento. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Una excelente sugerencia, dijo. Sus palabras tienen un peso que va mucho más allá de la propia solicitud. El comandante necesita una lección de humildad y el almirante necesita ver cómo es realmente la guerra del siglo XXI. Tomó su bolígrafo y anotó.
Haré que la invitación a ambos sea innegociable. Una persona muy importante, una demostración de las capacidades de Guess. La trampa estaba preparada. Ahora solo tenía que construir la jaula, lo cual hice durante las siguientes 3 semanas, línea por línea de código, creando un laberinto digital del que no había escapatoria. Las invitaciones se enviaron por vía oficial, firmadas por un general de 4 estrellas. Mi padre respondió con orgullo, diciéndoles a todos sus amigos que su hijo, el comandante Thorne, sería el protagonista. No tenían ni idea de que no eran invitados. Eran los principales objetivos del ejercicio. El día del ejercicio, el Centro de Operaciones Estratégicas bullía con una energía contenida y controlada. Desde mi puesto en la sala de control, tenuemente iluminada, podía ver a mi padre y a los demás VIP en la plataforma de observación con paredes de cristal sobre nosotros. Estaba radiante, irradiando un orgullo ajeno que casi resultaba doloroso de ver. De pie, con el pecho inflado, señalaba hacia el foso de simulación, sin duda explicando la destreza de los guerreros de élite a los congresistas visitantes. Vio al comandante Thorne y a su equipo SEAL, con arrogancia y confianza, preparando su equipo. Vio los símbolos del poder. Entendía la fuerza, las armas y la bravuconería. No me vio sentado en una terminal, preparándome en silencio para desmantelar toda su visión del mundo. Abajo, en el foso, Thorne hizo un gesto arrogante con el pulgar hacia la plataforma de observación. Mi padre le dio una palmada en el hombro al hombre que estaba a su lado. Observé el intercambio en un monitor secundario, con expresión serena. No sentía nervios ni ira, solo la concentración serena de un estratega que observa las piezas perfectamente alineadas en el tablero. La cuenta regresiva final apareció en la pantalla principal. 3, 2, 1. Se puso en marcha una simulación. El equipo de Thorne se movió exactamente como sabía que lo haría, ejecutando un ataque directo a la acción, como en un manual, con una precisión agresiva impecable. Eran como un martillo y veían cada problema como un clavo. Durante los primeros 30 segundos, su avance fue perfecto, y entonces apagué su mundo. Primero, sus comunicaciones se apagaron, no se bloquearon, se borraron. Mi algoritmo no bloqueó su señal. Insertó una señal fantasma que le indicó a su red que simplemente no existían. En la pantalla principal, el icono de su comunicador cambió de verde a negro. Después, les quité los ojos. Las transmisiones de video de sus drones parpadearon y fueron reemplazadas por imágenes repetidas de 10 minutos antes. Ahora estaban ciegos, sordos y se basaban en información obsoleta. Thorne, siempre el operador agresivo, impulsó a su equipo de todos modos, confiando en su entrenamiento e instinto. Pero mi sistema no estaba enfocado en su entrenamiento, sino en su psicología. Predijo su reacción más probable al caos y les tendió una trampa. La ruta de extracción que esperaban desapareció de sus mapas, reemplazada por un callejón sin salida. Uno a uno, sus iconos en la pantalla principal parpadearon de verde a rojo, una emboscada por aquí, una trampa digital por allá. No fueron derrotados por una fuerza abrumadora. Estaban intelectualmente desorientados. Cada movimiento que realizaban, anticipado, se encontraba con ellos incluso antes de realizarlo. Menos de 10 minutos después de comenzar, una sola frase cruda apareció en la pantalla principal en letras mayúsculas enormes. Misión cancelada. En la plataforma de observación, las sonrisas orgullosas se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio atónito y confuso. El rostro de mi padre era una máscara de incredulidad. Las puertas de la sala de control se abrieron de golpe y el comandante Thorne irrumpió, con el rostro enrojecido por la furia y una profunda humillación. Ni siquiera me miró, sus ojos clavados en el general Casey. ¿Qué fue eso?, preguntó con la voz tensa por la rabia. ¿Quién dirige esta simulación? Esas no son tácticas reales. Esa es una forma cobarde de luchar. Caminaba de un lado a otro, como un animal enjaulado, completamente ajeno a que su cuidador estaba sentado a 3 metros de distancia. Permanecí en mi consola,
ejecutando con calma los diagnósticos posteriores a la simulación. Pensé, sigue viendo el mundo como una pelea a puñetazos, no entiende que la guerra ha cambiado. El general Casey no dijo ni una palabra, simplemente giró la cabeza e hizo un gesto lento y deliberado en mi dirección. Thorne dejó de despotricar. Siguió la mirada del general y finalmente me vio. Entrecerró los ojos, confundido, y luego, un destello de reconocimiento por la cena del almirante. Fue entonces cuando caminó hacia mí, con la sonrisa condescendiente volviendo a su rostro mientras encajaba las piezas exactamente de la forma incorrecta. Bien, fuiste tú quien marcó nuestro plan de inserción. A ver, ¿cuál es tu indicativo, princesa? Una oleada de risas condescendientes provino de los demás operadores. Sostuve su mirada y dije con calma: Reaper 0. La risa se apagó al instante. El general Casey dio un paso al frente. Su voz, como el hielo, rompió el silencio. «Comandante», comenzó, «se dirige al artífice de la cadena de aniquilación que ha neutralizado 7 objetivos de alto valor en los últimos 18 meses. Reaper 0 es la designación de la autoridad de inteligencia directa de este grupo de trabajo». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran antes de asestar el golpe final devastador. Las tácticas que acaban de derrotarlo salvaron a su equipo. El equipo 3, en Afganistán el año pasado. Estás viva hoy gracias a Eher. Thorne se quedó paralizado, su rostro convertido en un lienzo de conmoción y comprensión. Arriba, en la cabina de cristal, mi padre parecía como si lo hubieran golpeado. Subió la mano inconscientemente al pecho mientras me miraba fijamente a su hija, como si me viera por primera vez. Mi padre me había pasado toda la vida diciéndome cómo era un verdadero guerrero. Al final se vio obligado a presenciar cómo su propia hija volvía completamente obsoleta su definición de guerrero. Tras el incidente, el silencio en el Centro de Operaciones Estratégicas fue más fuerte que cualquier explosión. Era un silencio denso y resonante, cargado con el peso de egos destrozados y un mundo violentamente reorganizado. El comandante Thorne se quedó paralizado un largo instante. Palideció. Su mirada pasó del general Casey a mí, y los últimos vestigios de su arrogancia finalmente se desmoronaron. Se puso firme, con una postura rígida y formal, la postura de un subordinado dirigiéndose a un superior. «Señora», dijo, con una palabra seca y rígida, «disculpe. Se solicita su informe. No fue una cálida solicitud. No fue una emotiva súplica de perdón. Fue algo mejor. Fue un reconocimiento protocolario de mi autoridad. Fue una rendición». Simplemente asentí brevemente y con firmeza, aceptando su concesión. Eso era todo lo que hacía falta. Miré hacia la plataforma de observación. Un ayudante acompañaba silenciosamente a mi padre hacia la salida. Se movía como un hombre en un sueño, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo. Ni una sola vez me miró. Era un hombre despojado de sus creencias más fundamentales y no soportaba mirar a la hija que lo había hecho. No sentí nada. Ni triunfo ni lástima, solo un silencioso cierre final de un capítulo muy largo. 6 meses después, el mundo parecía muy diferente. Ya no era solo un analista, un nombre en un informe. Era jefe de división y mi oficina estaba a un paso del círculo interno del Pentágono. El trabajo diario era más intenso, las apuestas eran mayores, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Sentía una sensación de calma, de rectitud. Estaba informando al Estado Mayor Conjunto, con la placa de identificación frente a mí, leyendo «Jefe de División Jensen». Hablé sobre las amenazas emergentes en la ciberguerra global y observé cómo generales de 4 estrellas se inclinaban hacia adelante, escuchando atentamente, tomando notas. No había condescendencia en sus miradas, ni desdén. Solo había respeto, un respeto merecido. El mayor cambio, sin embargo, no fue el título ni el cargo. Fue la gente. Tras la sesión informativa, mi equipo me recibió en el pasillo.
Esta era mi nueva familia, una tribu forjada no por la sangre ni la obligación, sino por la competencia mutua y los intereses compartidos. Estaban David, un antiguo operador que ahora dirigía mi unidad de inteligencia de campo, y Sarah, una criptógrafa capaz de descifrar códigos teóricamente indescifrables. No me ofrecieron elogios vanos. En cambio, David se lanzó de inmediato a un debate sobre mi último punto, cuestionando una conclusión con una pregunta aguda y perspicaz. Sarah intervino, apoyándome con un dato que se me había escapado. Discutimos, refinamos, nos reímos de un casi desastre en una misión anterior. Esta fue una familia que me hizo más fuerte, que agudizó mi intelecto en lugar de intentar embotarlo. Aquí es donde pertenecía. En medio de nuestra conversación, mi teléfono vibró en el bolsillo. Lo saqué y vi un mensaje de un número del que no había tenido noticias en medio año. Era mi padre. El mensaje era corto, casi cómicamente incómodo. Anya, vi tu ascenso en el boletín de noticias fallido. Felicidades. Leí las palabras y, por un instante fugaz, sentí el fantasma de una vieja herida, un leve eco de la chica que ansiaba desesperadamente la aprobación de su padre. Pero ahora era distante, como una tormenta en otro país. Mi paz ya no dependía de su aprobación. Miré el mensaje. Luego miré a mi equipo, que esperaba mi opinión sobre un problema crítico. Guardé el teléfono en el bolsillo sin responder. Tenía un mundo que proteger. Mi padre dedicó toda su vida a perseguir un legado definido por los metales de un uniforme. Encontré el mío en el silencio entre líneas de código. Un legado no heredado, sino ganado. Si alguna vez alguien que se negaba a comprender tu experiencia ha desestimado tu error, comparte tu historia de reivindicación a continuación. En esta comunidad, tu indicativo de llamada siempre se respeta.